Un saludo muy especial para todos nuestros lectores de quienique.com. Estamos nuevamente en una de nuestras entrevistas con los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Hoy nos acompaña Diego Carachas, él es candidato al Senado por la lista de los decentes. Diego, bienvenido. Bueno, un cordial saludo a todos los televidentes, a toda la gente que hace lectura y le da seguimiento a Quienique y por supuesto a todos los hinchas del fútbol. Diego, bueno, empecemos hablando un poco de usted. ¿Quién es Diego Carachas? Usted es una cara nueva para el Senado y eso sí me perdona la pregunta, pero yo quiero saber de dónde viene ese Carachas. Claro, cómo no. Sí, una persona nueva. En la lista de los decentes donde yo hago parte, uno revisa y soy de las personas más jóvenes, tengo 39 años, soy docente universitario de varias universidades, mis áreas muy fuertes son la organización, la administración, soy ingeniero industrial, una maestría en ingeniería industrial. Y pues bueno, he trabajado con un liderazgo de jóvenes durante más de 25 años. ¿Por qué desde entonces? Yo fui uno de los fundadores de una de las barras más grandes de Colombia, uno de los cofundadores, que es la Guardia Albirroja Sur, soy muy hincha de Santa Fe. Yo organizaba en esa época los viajes de la misma hinchada a todo lado, era como la necesidad de ser ese líder organizador. Entonces, en las demás ciudades, cuando yo viajaba, tenía una muletilla que cada ratico repetía, que era a Carachas, en diferentes lados. Y mis amigos me apodaron me llamaban Carachas. Y de así sucesivamente, saqué mi carrera, mi ingeniería, he sido profesor y además jefe, y así me conocía la gente. Oficialmente, hace 7 años, me lo coloqué en la cédula y me llamo Diego Carachas Rodríguez. Entonces todo el mundo me llama así, profesor Carachas, ingeniero Carachas, doctor Carachas. Es algo que me marca de alguna manera diferenciación. Y por otro lado es como me conoce todo el mundo. Un profesor, filósofo, se nos acerca a usted, debería llamarse como lo conoce la gente. Y eso fue lo que yo opté. ¿Qué he hecho? Bueno, en ese mismo liderazgo yo era una de las personas más propositivas entre las mismas diferentes hinchadas, en el caso de Bogotá, o hasta otras hinchadas. Entonces en Bogotá yo fui uno de los que en el año 99 empecé a trabajar con los primeros proyectos alrededor de las hinchadas, que era Misión Bogotá. Entonces yo era de los que iba a la reunión, buscábamos generar reuniones previas para una buena convivencia dentro del estadio desde ese entonces. Posteriormente me invitaron a trabajar en estos grupos. Yo empecé a ser un coordinador de grupos operativos en la ciudad. Como ingeniero trabajé también temas de campañas preventivas al temas de accidentalidad, me volví experto en los motociclistas. Yo era el que contestaba los derechos de petición en tránsito, en la Secretaría de Tránsito, luego Movilidad, durante 9 años. También le cogí mucho el tiro a todas las normatividades alrededor de los taxis. Entonces los temas de movilidad y transporte, académicamente inclusive lo que yo más muevo. Pero en mi vida social yo era un intermediador de todas las hinchadas. En tanto la misma hinchada de Santa Fe, iba a todos los PMU, a todas las actividades que se realizaban de carácter a manera de apaciguar las problemáticas que se generaban entre las hinchadas, de donde también me hacían muchas entrevistas con diferentes medios. En el año 2009 surgen unas circunstancias y dejo de tomar esa vocería en la misma hinchada y entré a hacer un trabajo parejo con todas las hinchadas. Santa Fe, Millonarios, América Nacional, en el caso de Bogotá. En el año 2011, pues le comento, ellos me dieron el respaldo y fui candidato al Consejo de Bogotá. En ese entonces me acerqué al ejercicio progresista, a las hinchadas un poquitico recelosas o a políticas, claro, porque sí. Yo también lo era, así yo le digo, los jóvenes a veces no queremos saber del tema de hinchada, de tema de política, y nos acercamos. Hicimos un ejercicio sin plata, simplemente, oiga hermano, estamos haciendo esto y recibimos apoyo. Logramos 4.200 votos. No alcanzamos a llegar, pero marcamos una pauta, la mejor votación que han tenido las hinchadas en el caso de Bogotá. Bueno, 2012 nos reconocieron ese trabajo y en ese momento la administración de Bogotá Humana, el alcalde, me da la potestad y fui el coordinador de Misión Bogotá durante 4 años. 2 años en el IPES, 2 años en IDIPRON. Allí hicimos un trabajo súper chéverísimo. Empezamos a vincular los jóvenes con mayor segregación en Bogotá, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, mujeres en ejercicio de trabajo sexual y muchos integrantes de hinchadas como pandilleros. Ese fue el proyecto que 2 años después transformamos a Jóvenes en Paz, un proyecto del que cada ratico habla Gustavo Petro, ahorita que lleva esa proyección a la Colombia Humana, y es un proyecto donde en el 2014 ya estábamos con más de 6.000 jóvenes, terminamos el 2015 con más de 10.000, vinculando esta clase de poblaciones. Era un modelo donde entraban 3 días, hacían una intervención social en la ciudad, eran todos los jóvenes que ustedes veían en Transmilenio, en alcaldías, en supercades, generando una orientación con un pecho en blanco y un cuerpo de verde y gris, era el uniforme, ya no los hay lamentablemente.
y al mismo tiempo estudiaban. Entonces vinculamos a la gente sin ninguna restricción, sin tener primaria, bachillerato, inclusive jóvenes con antecedentes, personas con discapacidad, población LGBTI, con aretes, con tatuajes, porque la apuesta era la inclusión social. Todos estos jóvenes, muchos de ellos, los atraímos de la violencia de la ciudad y inclusive de las mafias de Bogotá. Ese ejercicio nos sirvió para en el año 2014-2015 haber descendido los índices de robos de celular y de bicicletas, inclusive la percepción de seguridad en la ciudad. Esos son los mayores éxitos que tuvimos con ese proyecto que estuve en IPES y luego en IPRON. Entender la lógica de las poblaciones LGBTI, vinculamos más de 40 chicas trans, vinculamos a más de 1000 mujeres en ejercicio sexual. Claro, no podíamos salir. Las chicas que están allá en Misión Bogotá, muchas de ellas son trabajadoras sexuales. No lo decíamos porque no venía al caso. Lamentablemente no lo hay ahora y muchas de esas personas cogieron otros rumbos favorables para ellos, para sus familias, para la ciudad, como muchos integrantes de pandillas o inclusive las mismas barras de fútbol. Ese ejercicio se está reconociendo ahora y ellos mismos son los que me han dicho, Carachas, hágale, lo respaldamos. A nivel nacional se ha dado un ejercicio donde las hinchadas del Junior, tan difícil que son los votos en la costa, mismos nos llaman, veo Carachas, ¿cómo es la cuestión? Y estamos haciendo un ejercicio, queremos y le invitamos a todos tener una curul de inclusión social de todas esas poblaciones que le faltan oportunidades. Y ahí voy llevando esa posibilidad de tener iniciativas legislativas a la inclusión social. ¿Por qué no tener proyectos de este estilo en Medellín, en la costa, en el valle, en el campo inclusive, donde el índice más alto que tenemos en Colombia de desempleo es el de los jóvenes? El hombre joven está aproximadamente en un 14-15% de desempleo, la mujer en 24%. En la media de los jóvenes entre 18 y 28 años está en el 20%, el doble de la media nacional de desempleo. ¿Qué es lo que le piden a uno los jóvenes cada vez que está en cualquier espacio? 3 cosas, y ustedes los van a encontrar en ellos. Primero, espacios. No hay espacios para los jóvenes. Por eso es que los jóvenes en los barrios se paran en la esquina, no hayan qué hacer, se vuelven barras, se vuelven del parche del barrio, hockey, rockero, blaquero, roller, todas esas cosas que tienen las nuevas ciudadanías. Espacios donde interactuar, parques abiertos, espacios donde inclusive puedan aprender todas esas dinámicas en las ciencias de la información actualmente. Segunda, que están pidiendo ellos, oportunidades de ingresos, alternativas de ingresos. Porque trabajo formal para ellos, no sé si a todos los invito a que revisen cuando tenían recién sus 18 años o más, les tocó trabajar informalmente, ayudar al papá, ayudar a la familia, negocito, mensajería, porque el trabajo informal grande está en la juventud. Entonces, proyectos como ese o iniciativas legislativas que permitan ocupar a los jóvenes que estudian al mismo tiempo, que le dejen un valor agregado a la sociedad, eso es lo que le estamos apuntando a las mismas familias. Y el tercero, para ir rapidito aquí, es educación. Los jóvenes están pidiendo oportunidades de educación, pero no tanto técnica, que es la que vemos con el SENA, que es la que se ha empleado, sino piden educación superior. Muchos critican el tema de ser pilo paga. Ser pilo paga solamente está limitando esa cantidad de dinero que podría democratizarse más y garantizarle una educación a mayor cantidad, cerca de 300.000 bachilleres cada año, donde menos de 40 de cada 100 tienen la oportunidad de entrar en una educación superior. Necesitamos realmente, para considerar una paz en Colombia, garantizar la educación a todas estas nuevas generaciones. Por eso, sí buscamos a un control político y de cambiar la misma Ley 30, fortalecer ese empuje de estudios y de soporte desde el mismo Congreso, la educación pública, a ampliar la educación, democratizarla, que sea abierto para muchos que puedan llegar. Los jóvenes que sacan un bachillerato allá en el campo no tienen los mismos niveles de calidad que en una ciudad y un horario extendido. Y entonces ellos siempre van a estar relegados a tener la posibilidad de tener una educación superior. Desde la misma educación a esas juventudes en los campos vamos a poder activar la agroindustria, el campo que lo tenemos abandonado. Bueno, y ahí redondea esas cosas, de dónde vengo, de dónde es el nombre, de dónde es el que era apodo y ahora es mi nombre, y las intencionalidades que tenemos hasta ahora. Diego, usted me dio todas las pautas y las propuestas de una vez, pero bueno, vamos a ir desglosando poco a poco porque me llamó mucho la atención el papel que usted juega de liderazgo dentro de los jóvenes barristas en Bogotá. Y
seguramente en todo el país. Sabemos que la problemática de las barras y de la lucha entre las barras es algo bastante fuerte acá, sobre todo en la ciudad de Bogotá, y por esa cuestión en muchos partidos, muchos clásicos, muchas finales, se ha impedido la presencia de los hinchas en el estadio. Exacto. Entonces, me llama la atención, una de las soluciones que se ha planteado para este tema es la carnetización de los hinchas. ¿Usted considera que esto es eficiente? ¿Han buscado la forma de agilizar ese proceso? Bueno, yo le hago la pregunta a todos los televidentes, a quienes lean esto. ¿Un carnet tiene la capacidad de cambiar la forma de pensar y de actuar las personas? No. No ha habido una persona que me diga, sí, con el carnet vamos a cambiar de actuar. No. Miren, esto es derivado de un trabajo que se hizo mancomunado con las diferentes hinchadas en el año 2014 aproximadamente, que se realizó con el Ministerio del Interior y Coldeportes. ¿Qué era lo que se buscaba? Desarrollar y construir el plan decenal de fútbol, de convivencia y seguridad en el fútbol. Se generó un documento que le costó inclusive al Ministerio del Interior un buen dineral, pero desafortunadamente desde el 2014, que quedó ya firmado y establecido, no ha habido presupuesto para desarrollar las acciones. El plan decenal lo dice, él dice qué actividades llegar a desarrollar, los comités de derechos de las mismas hinchadas y varias actividades fuertes de dos componentes, preventivo y pedagógico. Para eso necesitamos la voluntad de las autoridades locales, no solamente a nivel nacional, sino de las ciudades donde hay fútbol, hasta de los de la B, de todo el eje cafetero, del occidente, del centro del país. ¿Qué viene al caso? No se ha desarrollado el plan decenal. Una de las tareas pequeñas es generar una carnetización, un enrolamiento. Las hinchadas dijeron, sí, hagámoslo. Lo están haciendo, pero desafortunadamente las alcaldías locales, estoy hablando de Medellín, Cali, la costa, Bogotá, no han activado el plan decenal. Entonces ahí es donde necesitamos también un control político de que se cumpla. Por otro lado, que se deje presupuesto para el plan decenal, que los componentes donde van a hacer hartísimas actividades de prevención y formación alrededor del fútbol, incluyendo a las instituciones deportivas, porque es una empresa privada que tiene que hacer cierta inversión en sus clientes, que son las hinchas, se llegue a articular. Entonces, esas son también cosas que queremos llevar allá a todos los hinchas del fútbol y a los que son de barras, hinchadas tradicionales. Miren, estamos luchando a modificar la ley 1270. La ley 1270 es la de convivencia y seguridad en el estadio, pero donde desafortunadamente no tienen voz y voto las hinchadas. Queremos modificarla para que tengan voz y voto. Se reúnen todas las entidades y toman decisiones donde al menos no se les orienta a saber una consulta sobre las mismas hinchadas. Otra, se estigmatizó mucho a las mismas hinchadas. La ley del deporte, la 1356, la 1442, que es la de seguridad y convivencia. Creo que hablamos de solo normas. Por eso la importancia de un congreso donde no solamente estigmatice a los jóvenes, no solamente orientado para las hinchadas, está orientada para muchas de las tribus o comunidades urbanas juveniles nuevas. Es la inclusión, escucharlos, es construir las mismas normas que queremos hacer con cualquiera de las poblaciones, no solamente los jóvenes, no, todas. Lo que sí, yo hago parte de la lista de decentes. Nosotros hace 10 días establecimos un documento público por notaría y establecimos el pacto de la decencia. Entre ellos, uno de ellos es constituir cualquier norma en consulta en línea con la comunidad. No normas melatistas. Melatistas es que me parece. Muchas veces no tienen verdaderos estudios muchas de las normas que llega a sacar el Congreso. Eso es lo que queremos, ser vigilantes de sacar normas que realmente le puedan llegar a servir a la misma sociedad y en fin, tener un progreso para los mismos interesados. Y otra, y es empujar a que tenga realmente presupuesto el plan decenal. El plan decenal, si no se le pone voluntad desde el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, Coldeportes y las autoridades locales, vamos a caer en un ejercicio que es que te cojo ratón, prácticamente un ejercicio así. Las hinchadas no están siendo escuchadas ahorita. Los proyectos que teníamos, como era el caso de Bogotá, Goles y Territorios en Paz, se acabó. Error grueso. Llegamos a un punto donde ellos se reunían sin un policía, sin nada, y seguían haciendo acuerdos, códigos que sabemos entre las mismas hinchadas que se respetaban, donde se abrían las fronteras, donde se permitían tener las hinchadas visitantes, pero desafortunadamente cuando se cortan esos procesos, vienen otra vez a retomar. Ojo, estos se llaman imaginarios desafortunadamente copiados de Argentina, de Europa, donde creen que ser hincha también es ser violento con el que es diferente. No. Y aquí en Bogotá se había avanzado mucho en eso, viene mucho joven que toca saber alinear ese pensamiento de imaginarios dentro del fútbol. Diego, las barras están muy ligadas al apoyo al deporte y a los deportistas, pero son los mismos deportistas los que reclaman que no hay apoyo del gobierno, sobre todo en el ámbito económico. ¿Qué hacer en este caso?
Espectacular esa noticia. En Colombia existe el Sistema Nacional del Deporte. ¿Cuál es la crítica que tenemos con el Sistema Nacional? Que no está garantizando algo que está en la Constitución, que es el derecho al deporte. En Colombia, Coldeportes genera un recurso orientado hacia la garantía de hacer deporte, pero que no llega a más de 900.000 personas de toda Colombia, cuando en Colombia los mismos estudios dicen que más de 27 millones de colombianos practicamos deporte. Entonces, cuando no hay esa clase de recursos, se nos limita el mismo derecho al deporte y otros factores que derivan de este, una mejor salud, una salud preventiva y por otro lado, actividades de disciplina alrededor del deporte. Quien está en una escuela de fútbol, en una escuela de natación, en XY deporte, genera disciplina. Estas cosas, cuando ustedes van a una entrevista, buscan los psicólogos a identificar si está en alguna aglomeración o alguna agremiación deportiva, es porque identifican personas muy aplicadas cuando hacen deporte. Y por otro lado, a ustedes, padres de familia, cuando un joven está en una escuela deportiva, tiene un porcentaje alto, casi el 90%, en no caer en consumo. Por eso el deporte es uno de los caminos para garantizar, primero, una mejor calidad de vida y por otro, un proceso de una paz verdadera. Entonces el deporte es vengo con la camiseta de Colombia, porque lo que estamos invitando a la gente es a ponerse la camiseta por Colombia. Y de pronto me salta un poquitico la pregunta, ¿por qué? Estamos invitando que el 11 de marzo la gente salga a votar. En las últimas elecciones, de cada 100 personas que podían votar por el Congreso, solo votaron 33. Entonces, ¿qué viene a darse ahí? Que solamente 33 están definiendo el Congreso. El Congreso es el poder legislativo, es uno de los 3 poderes más importantes del país. En el caso de Colombia, ese poder legislativo elige a los magistrados que están en el poder judicial. Entonces es como si con ese voto eligiera 2 poderes. Pero si no se elige bien, o peor aún, se vende el voto, se deja llevar por una maquinaria, por un clientelismo, desafortunadamente estamos vendiendo la garantía de vida actualmente o la de una mejor equidad social del país o un futuro para sus hijos. Entonces, la responsabilidad de ponerse la camiseta no es ponérsela, es como cuando le dicen póngase la camiseta y haga oficio, ponga la camiseta y reparta el tinto o reparta la gaseosa. En este momento estamos pidiendo que se pongan la camiseta por el país el 11 de marzo y vayan a votar. Primero, voten. Segundo, no vendan el voto. Háganlo a conciencia, consulten los candidatos. En el caso mío, que estoy en la lista de los decentes, invito a que revisen a todos los candidatos de los decentes. Van a encontrar gente de una berraquera, con unas idoneidades donde no las consiguen en otro lado y con las mejores intenciones de hacer un congreso decente. En el caso mío, los invito. Número 12, soy el jugador número 12. Diego, justamente de esto le quería hablar porque la lista de los decentes ha presentado características muy especiales y es que la mayoría de sus miembros, a pesar de ser personas del común, tienen algunos aspectos llamativos. Por ejemplo, hay una persona que es un ex habitante de calle, tienen a una mujer trans y en su caso un barrista. Hábleme de cómo aporta esto al Congreso y a la construcción de país. Cuando les comentaba que muchas normas se generan en Colombia sin consultarle a las ciudadanías, encontramos ese desconecte. La gente a veces no sabe, cuando uno está haciendo pedagogía en la calle, que pueden hacer 2 votos, uno por Cámara y uno por Senado. Entonces uno encuentra que las ciudadanías no son participativas. Eso también tiene su resultado por casi décadas que no se enseñaba historia o una verdadera democracia desde los colegios. Por eso ustedes, padres de familia, tienen que esa obligación enseñarle a sus hijos que si ellos no quieren meterse con la política sí se mete con ustedes. Y allí es donde aparecen estas nuevas ciudadanías. Estamos en la sociedad ahorita donde todos andan con 1, 2, 3 celulares Android en el bolsillo, de tanta necesidad de información. Los millennials nacieron con un celular en las manos prácticamente, y ahora aparecen los jóvenes de diferentes combos que tienen percepciones y unas necesidades casi diferentes, los sectores LGBTI, las víctimas del conflicto armado, los jóvenes hinchas del fútbol, por ejemplo. Entonces nos comentan los problemas que se dan en la sociedad y ellos tienen necesidades y son tocados por diferentes normas. Eso fue lo que quisimos representar en la lista de los decentes, que la gente de a pie, sin necesidad de tener millones de millones, puedan llegar a un congreso y realmente a ejercer un congreso donde asistan, donde no de cada 10 audiencias solo van a 5, y eso sí van. Además, en el Pacto de la Decencia lo llevamos, vamos a renunciar a una cantidad de privilegios, regalos, mesadas, telefonía, doble escolta, no.
Queremos un Congreso decente, que trabaje para la gente y por otro lado, con la voz de la gente. Por eso son estas nuevas ciudadanías, población LGBTI, gente superada como el compañero que es rehabilitado de la calle, artistas, actores, docentes que hacen investigación y cuidan el medio ambiente, líderes ambientales. La lista de los decentes, de verdad que uno le aprende a los compañeros que están allá esas características de convivencia. Y allí es, por ejemplo, yo llego a parecer una persona que he ganado una confianza y un reconocimiento entre las diferentes hinchadas y estoy con toda la disponibilidad que sea una curul para la paz. Y si una de las paz de esos ejemplos es el de las hinchadas, ese es mi compromiso, generar una convivencia desde los jóvenes en las hinchadas y en las diferentes poblaciones o nuevas ciudadanías en Colombia. Diego, para ir cerrando, en las elecciones legislativas del 11 de marzo también se va a definir el candidato de esa coalición que ustedes han conformado. ¿Por quién se va? ¿Por Petro o por Caicedo? Muy chévere esa. A todos, la invitación. Ustedes tienen que pedir el tarjetón para la consulta. Hay 2 consultas. Yo estoy invitando a la consulta de la paz. Piden la consulta de la paz, que es el tarjetón naranja. Allí hay 2 candidatos, Gustavo Petro, Carlos Caicedo, y yo, que hago parte de la lista de los decentes, invito a todos ustedes a que pidan el tarjetón y participen en la consulta. La meta de nosotros es ser la consulta más alta en Colombia. Vengo de Pasto, hemos ido a Tunja, hemos ido a la costa, en muchas ciudades, y el fenómeno de acompañamiento del doctor Gustavo está garantizando en que por lo menos llegue a segunda vuelta o que dé una sorpresa contundente para el 27 de mayo, llegando a pasar esta consulta. Por supuesto que hago parte del equipo de Gustavo Petro y lo quiero como presidente de Colombia, y a todos ustedes que lo puedan llegar a valorar. Diego Carachas, candidato al Senado por la lista de los decentes, agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de Quién y Qué. Y para todos nuestros lectores, recuerden que para más contenido como este nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Quién y Qué en Facebook, Instagram y Twitter. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.